Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce. Su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Conducción, Alex Hernández. Magíster en periodismo con amplia trayectoria en medios de comunicación internacionales. Bienvenidos una vez más a su espacio Caribe Sur. Quien les habla, Alex Hernández, en la conducción y producción. En la asistencia de producción, Sami Nodas. Y, como siempre, en los controles, Agustín Romero. Hoy tenemos dos invitados de Perú, quienes nos van a revelar todos sus secretos como artista y también como residentes en Argentina. Bienvenida Claudia Flores, quien es licenciada en Comercio Exterior, y como todos tenemos pasiones y obsesiones, su pasión es la fotografía. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alex, muy bien, muy contenta de estar acá en tu programa, feliz de poder compartir con vos nuestra historia. Igualmente. Claudia está invitada gracias a que Brian Mayua, artista también, muralista, y ya vamos a conversar cuántos materiales trabaja y en qué soportes lo hace, nos refirió a Claudia y, bueno, qué mejores voces para hablar de Perú en Argentina que estos dos jóvenes que hoy nos acompañan. Claudia, como lo acabo de decir, nació en Perú. ¿Dónde naciste exactamente y qué tiene de particular tu región? Ok, nací en Chiclayo, que es parte de Lambayeque. Se conoce como la ciudad de la amistad. Tenemos excelente gastronomía, como en todo el Perú. Por ejemplo, todo lo que se relaciona a la gastronomía de mar, un muy buen ceviche y muy diferente a otras regiones del Perú, ¿no? Quizás es un ceviche que va acompañado con las tortitas de choclo, por ejemplo, que no se encuentra en otra región. Somos muy cálidos, como en todo el Perú en general, pero bueno, eso es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Y estás en Buenos Aires desde hace 23 años. Hace 23 años llegué a Buenos Aires. Primero vino mi mamá, suele pasar en general, o solía pasar en el Perú en determinada época de los 90 y pico, en donde emigraron hacia el exterior. Y bueno, mi mamá vino para acá, para Argentina, porque tenía una tía. Entonces vino ella primero, después me trajo a mí y acá, bueno, hice toda mi vida. ¿Es distinta la migración cuando partes o dejas tu país de niña que hacerlo ya un poco más grande? Yo creo que sí, uno se adapta de otra manera al país en donde uno vive. Quizás cuesta al principio, pero te vas haciendo amigos. Cuando sos chiquito te adaptás más fácil también a las costumbres del país en donde vos estás. Y sí, creo que fue un poco más fácil. El primer año fue un poco difícil adaptarme a nuevas costumbres, obviamente, lejos de la familia, de mis primos, pero después estuvo bien. Encontré gente muy linda en el camino y fue más fácil, ¿no?, adaptarse. Yo creo que cuando uno viene de grande es más consciente de otras cosas en donde vos estás, ¿no? Tenés una vida más armada en tu país y te arrancan de ahí. Están más largas las raíces. Sí, eso tal cual. Creo que es lo que le pasa ahora, y no que vino un poco más grande y a los 22. Dejaste muchos amigos ya formados. Toda una vida. Quedó por allá. Pero siento que fue una etapa. Entonces, y esto que me resuena lo de la tía, porque yo también vine por una tía. Es así de curioso cómo la familia te invita, ¿no? Y uno se siente más amigable salir cuando es alguien cercano. Claro. Eso es importante porque no es lo mismo llegar a un lugar solo o sola y desandar el camino ya recorrido y comenzar uno nuevo sin el apoyo afectivo, ¿no? En tu caso, aparte de tu mamá, ¿qué fue fundamental para establecerte en Argentina de nuevo? Bueno, la compañía de mi abuela. Ella vino un año acá y se quedó conmigo para que yo me adaptara al colegio, a la nueva vida acá. Luego también vinieron más familiares, ¿no? Entonces eso hizo un poco más fácil la adaptación a vivir acá, básicamente, ¿no? Eso fue fundamental, el acompañamiento de mi abuela. Mi mamá trabajaba 24/7, obviamente, como todos los inmigrantes que venimos acá y tenemos que buscarnos la vida.
Entonces, para que yo no esté sola estudiando y demás, también fue muy fácil que ella buscó estratégicamente un colegio muy cerquita de mi casa, entonces pude ir caminando, volver caminando, pero bueno, al principio este acompañamiento fue creo que de lo más importante en mi vida. ¿Es verdadero o falso, le pregunto a los dos, es verdadero o falso que un inmigrante trabaja muchísimo más fuera de su país que en el suyo? Sí, yo creo que sí, porque tenemos que sí o sí buscarnos la vida. Venimos casi sin nada, que bueno, es que hay mucha gente que viene, no sé, quizás con dinero para invertir y demás, pero nosotros creo que hemos venido a buscar acá un futuro. Y, claro, y hemos venido básicamente, en el caso de mi mamá, sobre todo, sí, solamente dependiendo de la ayuda de mi tía, ¿no? Y de conseguir un trabajo acá lo más rápido posible, porque tenía una hija que ayudar, que mantener básicamente, una familia que ayudar con la que yo me había quedado. Entonces, sí, tenías que trabajar. Ella trabajaba como niñera, cama adentro, todos los días, porque le servía, obviamente, no gastar en comida, no de tener un techo, y todo el proceso que eso llevó a que ella se acostumbre y que no extrañe tanto, ¿no? De alguna manera, o no sé. Bueno, creo que también es, más allá de lo que invierte uno y de lo que trabaja, también es trabajar en los sentimientos de uno, ¿no? Que creo que es lo más importante también, en lo que uno está dejando, el desarraigo. Y en el caso nuestro fue muy importante también los amigos. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en el colegio, digamos, con costumbres distintas, aunque eras muy chica? La verdad creo que soy un poco, no sé si la palabra correcta es llamarlo suerte, pero no he tenido tanto ese problema. Quizás en el colegio no, quizás un compañero que cuando somos chiquitos, pero después terminamos siendo súper amigos, no es que hubo ahí una Y eso pasa también discriminación. en tu país, Sí, en cualquier pasa en parte todos del lados, el mundo. bullying está en todos lados. Sí. Pero como peruana, no, quizás sí fue muy fuerte en la época en esta época que hablamos, de un 90 y pico, 2000, que al peruano se lo tenía como un poco estigmatizado, ¿no? Por dedicarse a ciertas cuestiones no legales. Que bueno, como pasa en todos lados, no somos todos. Después cambió esa situación. Se entendió que somos personas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que venimos acá a sumar al país y no a destruir algo, sino a construir, ¿no? Como hermanos latinoamericanos que somos. A construir y a integrar. Y a integrarnos, sí, por supuesto. Que es lo que debería Claro, ser. lo que me comentabas del colegio, creo que me integré bastante bien gracias a que las personas, mis amigos, mis mejores amigas son del colegio. Hace 23 años somos amigas. Y eso fue muy importante para mí, porque si no hubiera sido mucho más difícil. Y el tema del idioma de la pronunciación, el lenguaje y demás, fue como no me di cuenta, fue así Natural. como que sucedió. Espontáneo, sí. Sí, y una profesora de inglés que tenía en el colegio, a la cual yo amaba, siempre me decía que le encantaba mi acento, cómo yo pronunciaba y hablaba, y llegó un momento en el que ya no me acordaba cómo era que pronunciaba, de cómo era nuestra tonada peruana, ¿no? Claudia, ¿te interesa la fotografía desde la infancia? Eres Sí. licenciada en Comercio Exterior, tienes un trabajo completamente distinto, pero afín con eso que acabas de decir de la interculturalidad, de crear vínculos y además también de transmitir la propia cultura de tu país. Y tienes un lente con el cual reflejas todos estos aspectos. Háblanos un poco de las dos funciones. Ok, la fotografía de chiquita, sí, siempre me gustó. En cuanto a mi mamá o alguien de mi familia tenía una cámara, esas de rollo, en donde se revelaban, ¿no?, los negativos, me encantaba ver los negativos. Que conste que está hablando de rollos y es joven, muy joven. No somos los únicos que usamos rollos. Bueno, Sí, no sé, sí, sí. es muy novedoso realmente. Sí, no, lo de la digitalización y además cómo ha evolucionado todo con un celular. Pero tú te has formado en fotografía y en dos áreas que de alguna manera podrías complementar. Sí, creo que la fotografía ayuda a expresar un poco los sentimientos que uno tiene quizás a veces, o cómo ves el mundo, cómo lo interpretas de alguna manera.
y eso lo he logrado unir a mi trabajo hoy, que está un poco más en la parte de turismo. Que eso también me sorprendió en la vida, porque yo siempre fui una persona muy estructurada, de decir, yo estudié esto y voy a estudiar, trabajar toda mi vida y voy a morir en el comercio exterior. Sí. Y de repente la vida me llevó por el turismo, me encantó, hoy en día me fascina, me encanta viajar, entonces fusiono viajar con la fotografía y capturar esos momentos que después por ahí quedan en mi cabeza y nadie más los va a ver. Entonces, a través de la fotografía le mostré a mis amigas cómo había sido un viaje importante que yo tuve, que siempre soñé. Entonces me fui 3 meses a viajar por Europa. Hice fotos un montón. En ese momento quizás todavía no estaba tan... Siempre se puede seguir aprendiendo, ¿no? Pero en ese momento sentí que todavía no tenía tantas herramientas. De hecho, las fotos que saqué en el viaje no me gustaron. Cuando volví dije, no, ay, son horribles, no las puedo mostrar, no. Y después de un año las volví a ver y con otra mirada, me encantaron. Terminé haciendo una exposición de esa foto, mi primer expo, que uno es muy difícil someterte a la mirada del otro, ¿no? A que el otro diga, wow, esta foto está linda, o que no te diga nada, o que por ahí no le guste. Es como que uno está pendiente de eso y creo que hay que aprender a disfrutarlo, ¿no? Y en eso me ayudó mucho mi profesor de fotografía, Mario Pacera. Hice un curso con él de modo virtual en la pandemia, que fue... Yo siempre digo que la fotografía me salvó, más allá de que me gustaba de chica, pero la pandemia fue muy difícil para todos, no solamente para mí. Y llegó un momento que por mi trabajo me empecé a... No sé si la palabra es deprimir, pero tenía que reportar todo el tiempo las muertes, ver todos los días cuánta gente estaba enferma, qué estrategias se usaban acá en el país. ¿Eso por tu trabajo? Por mi trabajo en particular, y con el miedo que uno tenía en ese momento en la pandemia, que no sabía si te contagiabas, cómo era, que estar viendo eso todo el tiempo, reportándolo y viendo los números, sí, me puso mal. Y en ese momento, cuando empecé la fotografía y el curso, a mí me ayudó un montón a nivel psicológico. Por eso digo que la fotografía me salvó. Y ahí empecé y me encantó. Y bueno, cuando abrieron las fronteras pude viajar. Pero sin embargo, siempre estuve haciendo fotos ahí en el medio, ¿no? Retratos, fotos en casa. Y para hablarnos de la muestra de Claudia, tenemos en línea a Elan Concepción, quien es barista, propietario de 90s Coffee Roasters, y también ha sido quien de alguna manera conectó con Claudia para presentar esta muestra en sus espacios. Hola Elan, ¿cómo estás? Bienvenido a Caribe Sur. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Y sí, Claudia, una genia total. Aquí todavía tenemos las obras de ella en la pared y todo el mundo cuando llega es admirar. Sí, bueno, de hecho, yo fui una de esas personas que llegó a la cafetería, que vio las fotografías de Claudia y enseguida conecté con la muestra. Cuéntanos cómo fue el enlace con ella, la aproximación y cómo surgió la iniciativa de que ella expusiera esta serie de fotografías. Bueno, nosotros conocemos a Claudia de la empresa donde ella trabaja, la de Perú, y nosotros tuvimos la oportunidad de dictar varias capacitaciones ahí, varias charlas de café con mi hermano. Y gracias a ese contacto de la empresa donde ella trabaja, nos contactaron a nosotros y de repente nosotros establecimos una muy linda amistad y nos muestra que también es una gran artista, empieza a mostrarme todo lo que ha hecho en contenido, en fotografía. Es más, yo soy uno de los modelos de ella cada vez que tengo la oportunidad. Y nada, es como que esa conexión con lo de la fotografía, el arte, a mí me gusta pintar y a ella le gusta todo, o sea, casi todo su entorno tiene que ver con arte. Entonces fue como una fusión necesaria para este mundo. Y nada, ahora tuvimos la oportunidad de ver su primera muestra y hermosísimo, la gente súper emocionada y la cafetería se llenó ese día. ¿Y cómo ha sido la devolución, como dicen acá en Argentina, de la muestra? ¿Qué comentarios has recibido de quienes se acercan a la cafetería y tienen oportunidad de verla? No, hermoso, porque por lo menos las personas que vienen a tomarse un cafecito, casualmente ahorita hay personas de Europa acá en la cafetería. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ven la fotografía
el formato de fotografía que ella implementó o la manera o lo que ella muestra, la esencia que capturó en esa fotografía hace que la persona no solamente diga, ah, mira, yo vengo de ahí, sino se nota que quedan maravilladas al ver un pedacito de su tierra acá en la cafetería y dicen con mucha alegría, mira lo que tienen acá, no puede ser. Y nos dicen a nosotros venimos de ahí. Entonces queda muy bello, es hermoso esa emoción que genera una fotografía para las personas que vienen. Claro, y tienen considerado trabajar en otros proyectos a futuro. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Claudia nos dice que va a estar un tiempo más, unos meses más, ¿puede ser? Sí, la idea, o sea, lo ideal, por un lado yo estoy haciendo la vuelta de poder abrir muchos negocios y mi como parte de la amistad y parte también viéndolo como un negocio es que ella pueda mostrar todas sus obras en cada uno de los negocios que yo tengo. Muy bien. Y la vuelta también es que nosotros hacemos eventos, entonces en cada uno de los eventos siempre la tomo en cuenta porque, o sea, el arte de ella potencia por completo lo que vendría siendo cualquier tipo de evento que hagamos a nivel artístico. Muy bien. Bueno, Elan Concepción, quien es barista y propietario de 90s Coffee Roaster, donde está exponiendo su muestra fotográfica. Claudia, por favor, danos tus coordenadas, tanto de la cafetería como las tuyas, o la tuya personal, para que sigan tu trabajo, que también comentamos del latte 3D. El tiempo es cortito, pero quedas invitado para una próxima ocasión, para que nos hables también de tus inclinaciones artísticas. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, en las redes sociales soy Elan Coffee, en Facebook, Instagram y TikTok, y la de la cafetería es 90s Coffee Roaster, igual en el Instagram, el TikTok y el Facebook. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Elan, por acompañarnos. Gracias. Claudia, nos decías, te abrieron las puertas de este café donde está expuesta una serie de tus fotografías de este viaje que fue tan importante para ti por Europa, porque tomaste decisiones también y dijiste, me voy a ejercer esta parte que tanto me gusta y me nutre. ¿Qué te dejó ese viaje, aparte de unas fotografías de calidad y que te permitieron desarrollar tu parte artística? ¿Y cómo has sentido la receptividad del público que ha visto la muestra? Bueno, empiezo por el viaje. Me dejó el aprendizaje de animarse a hacer algo que uno quiere hacer, no tener miedo de hacerlo solo, como mujer, estar viajando tanto tiempo. Viajé con amigas, pero mucho tiempo sola, en donde me fui también por Europa del Este, entonces eso de superar los miedos, de tomarte, no sé, un tren en otro idioma que ni siquiera era inglés, en Praga, o subirte, no sé, a un subte que quizás uno no termina de entender las líneas, o comunicarte con el otro. Creo que eso es un poco lo que me dejó el animarse, al ser más independiente, a no tener miedo, que me ayudó mucho en la vida en general después de ese viaje, para mi trabajo, para la fotografía. Conocer otras culturas, cómo viven, eso es súper interesante, te abre muchísimo la cabeza. Uno deja de juzgar ciertas cosas y empiezas a entender otras maneras de vivir, y dejas de comparar también, porque uno a veces dice, no, porque en tal lugar se vive mejor, y seguramente en algunas cosas están mejores, pero también lo comparás con, quizás en mi caso, con los latinos, que somos como súper cálidos, ¿no? Y quizás en otras culturas no tanto, pero tienen otra manera de recibirte. Bueno, me gusta mucho la historia. Entonces, 2 lugares que me marcaron mucho fueron Italia, Florencia, por ejemplo, que es arte por todos lados. Sí. Me encantó. Yo digo que Italia es un gran museo. Sí, sí, Italia. Vas caminando. Toda Italia, ciertamente. Roma tiene eso, vas caminando y en la esquina. Claro, total. Que es incluso un poco más latino dentro de Europa, sí, lo que es Italia. Sí. Y Florencia, a vos te encantaría, Bray, porque es arte por todos lados. Vas a las galerías, vas a ver al David, vas a ver de todo.
entender cómo fueron desarrollando esa parte del arte a través de los años también es súper interesante, eso me encantó. Y otro lugar fue Alemania, yo estuve en Berlín, y a través de la historia y todo lo que es públicamente conocido que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sí, me marcó un montón, me dejó... ¿Qué sentiste en Berlín? Porque, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo y a mí la verdad que lo que más me llamó la atención es que por todo lo que conocemos de Alemania, toda la historia, tienes también, hablando de juicios y digamos de prejuicios, tienes otra imagen del alemán y por lo menos el berlinés muy diferente. Es muy distinto, es muy amable, es cálido. Y entonces yo le conté a una persona, a una alemana, por cierto, que estuvo acá en Argentina, y le dije, no, el berlinés es amable. Y me dice, ¿en qué época estuviste? Y yo le digo, en verano. Y me dice, ven invierno para que para que sientas la diferencia. Yo fui en octubre, no estaba tan caluroso, ya estaba un poco más frío. No, es otoño. Es otoño. Lo que pasa es que Berlín es un lugar multicultural. Claro. No sé si te topás tan de lleno en la cultura alemana, ¿no? Quizás estuve un día en Múnich por el tema del Oktoberfest, pero tampoco es que vi la cultura súper... No, claro. Además que como turista siempre vas a tener una cara más amable, un trato diferente. No es lo mismo estar una semana que vivir. Sí, en general creo que son, por lo menos yo también la experiencia que tuve, que son amables, que tratan de entenderte de alguna manera. Un día me quería tomar un colectivo, pero me movía mucho en colectivo, subte, de todo. Y no entendía cómo pagarle y no le podía decir en alemán, obviamente, se lo decía en inglés y el conductor no me entendía, entonces se lo quise traducir con el celular para mostrarle y como que obviamente se fastidió un poco, no mal, no me trató mal ni nada, pero fue como sube igual. Y yo viajando con el corazón en la boca, como ojalá que no me vengan a multar porque son como 60 euros de multa. Entonces, bueno, no era que yo quería viajar gratis, pero te pasan esas cosas que, bueno, te tenés que acostumbrar o dejar llevar porque puede pasar. O sea, me pasó en Italia también. O ir al supermercado en Alemania, en Berlín, y que no te entiendan tampoco, porque por ahí no tienen el inglés tan fluido. Pero no era el centro de Berlín, yo me estaba quedando un poquito más lejos, que una amiga vivía ahí. Ella había emigrado también en busca de oportunidades, de vivir algo diferente. Estuvo un año ahí y la fui a visitar, entonces estaba como a 1 hora del centro más o menos, pero ahí sí, por ahí te topabas un poco más con alemanes, ¿no? Pero mucho inmigrante. De hecho, el edificio donde estábamos era todo lleno de latinos. Latinos de todos lados. Ponía salsa y todo. Sí, mi amiga compartía la vivienda con 5 personas más y eran todos argentinos. Estamos conversando con Claudia Flores, licenciada en Comercio Exterior, fotógrafa profesional, y con Brian Maiwá, artista plástico. Claudia y Brian, cada uno en las distintas disciplinas que desarrollan, tienen su paleta de colores particular. Claudia, te vas un poco por la sobriedad, por la elegancia de tu estilo, pero siempre dejas una ventana al color, con un punto específico particular que no abarca necesariamente toda la fotografía. Por supuesto, depende de lo que estés observando, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo retratar una danza folclórica peruana, que es muy colorida, las mujeres, el retrato, que un retrato más íntimo de un caballero o de una dama, ¿no? Háblanos de lo que es la paleta de colores para ti. Ok, sí, qué bien que lo has descrito porque a veces ni yo lo describo de esa manera. Todavía estoy en la búsqueda, creo que eso es importante, pero sí, para mí me encantan mucho los colores fríos, ¿no? Más oscuros, trabajo mucho con las sombras y eso para mí transmite cómo me siento en ese momento. Para mí la fotografía va por ese lado, incluso la foto de paisaje trato de, y a veces quedan un poco raras, lo veo y digo, no, pero básicamente eso, ¿no?
cómo me siento en ese momento y hacia dónde quiero llevar y hacia dónde quiero que la persona que lo está viendo también lo sienta o lo piense. Por eso también esa gama de colores tirando al negro, a los azules, a lo frío, a lo verde pero más oscuro, no tan llamativo, que es lo que me difiere de Brian, ¿no? Claro, porque Brian, artista plástico, Brian Maiwá, está, digamos, en otra escala de la paleta de colores, si se puede llamar, si lo vemos como una escala de... Cromática, exactamente, gracias. En la escala cromática, tú estás en los colores más vivos, más cálidos, siempre llamativos, y tiene que ver, por supuesto, de lo que buscas representar con el torito, que es ancestral además. Correcto. Los colores que más suelo utilizar son el turquesa, el fucsia y el amarillo. Pero también en los murales. En los murales también están inevitablemente en algo. Pueden estar combinados o desaturados, pero están presentes. Y en los cuadros, porque hemos visto también muestras de cuadros. Sí, exactamente. Siento que con el tiempo estos colores han sido más, los he asumido más por el hecho también de estar cerca de la costa. La música, la playa, son colores para mí veraniegos. Y además porque con esos 3 colores yo pintaba balones de playa, que ya les contaré en algún momento. Y esos tintes con los que pintaba esos balones son los tintes con los que yo pinto ahora mi toro. Entonces esa paleta cálida o de colores directos sin combinar, podríamos decir que son medio pop inclusive en algunos aspectos, son los que yo sigo inconscientemente transmitiendo, ¿no? Y aparte de lo andino, tiene lo carnaval, que es Ayacucho. Entonces está combinado esos colores entre esos 3 conceptos, ¿no? También tienes muchísimo que contarnos porque sí, compartes tu faceta artística, además de ser compatriota de Claudia y amigo. Exactamente. Y estar vinculados en esta difusión de la cultura peruana y de los valores de Perú. Sí. Brian Maiwá López es un artista visual que se expresa en diversas disciplinas, como dijimos al inicio, dibujo, pintura, cerámica, muralismo y objeto, también en distintas plataformas. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes, acá en Argentina. Su obra gira en torno a la migración y revaloración de su cultura andina, sustentando el aporte positivo del sincretismo en lo que él denomina y determina como un puente cultural, que es justamente lo que propiciamos en Caribe Sur. Por eso nos entendemos también, Brian. Correctamente. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, cuéntanos cuál es esa gama de soportes, de técnicas que aplicas en el desarrollo de tu actividad artística, y particularmente una que sé que te encanta y de la que vamos a hablar luego, el torito. Bueno, yo llegué espontáneamente al muralismo, que es una de las disciplinas que también difundo mucho, porque, digamos, la universidad me habilitó, me permitió descubrir múltiples plataformas, ¿no? O soportes, desde la escultura, la cerámica, el grabado, digitalización de imágenes, pero fue espontáneo el llegar al muralismo. Creo que ello permitió que yo pueda difundir y conversar más en directo con el público de a pie. Y aún más porque yo, al vivir en el barrio Mujica, pues ese vínculo con el vecino era bastante cercano. El barrio popular te permite conectar con ellos de una manera muchísimo mayor. Yo, que he pintado en otras zonas de Buenos Aires, me apasiona más el hecho de pintar mi barrio. ¿Por qué? ¿Por qué te atrae tanto, digamos, este ambiente más popular, es más cercano, es más cálida la gente, te sientes más a gusto? ¿Qué es lo que te atrapa? Me atrapa el hecho de poder contribuir de manera positiva a la desestigmatización del barrio Mujica. Porque al ser un barrio muy golpeado por los medios, el que hay un artista local que pinte el barrio le cambia sobremanera la mentalidad a las personas que viven ahí y motiva indirectamente a los más jóvenes a notar que hay otros modos de trabajo, ¿no? Porque también los barrios populares tienen este velo negativo o mito que se ha creado en los medios de lugar peligroso, indomable, que es el peor lugar para vivir.
cosa que no es así. Y yo coincido contigo porque, bueno, tuve la oportunidad de, en varias ocasiones, de hacer el tour comunitario que ofrecía en ese entonces una cooperativa creada por la comunidad de Barrio Mujica, y el recorrido, que duraba 3 horas, nos mostraba justamente esa otra cara del barrio, de la comunidad, que también tiene actividades deportivas, artísticas, culturales, y que la gente, además muy cálida, muy solidaria, ofrecía todo lo que tenía para dar dentro. De hecho, quedé admirada de ver lo grande que es el barrio Mujica y todo lo que desarrolla, las actividades que desarrolla la comunidad, ¿no? Y tú eres parte de esa cooperativa también, ¿verdad? Sí, también se formó durante la pandemia. Como yo era, digamos, un artista activo en el barrio, daba talleres gratuitos y clases también. Digamos, yo no nací ni crecí en la Villa 31. Yo llegué al barrio porque ya tenía una tía que se asentó ahí. El destino también la fue llevando y se asentó. Pero sí asumí desde el momento en que llegué lo que implicaba vivir en una villa. Y eso lo he ido entendiendo en las otras personas. Cuando yo llego, pues para mí era un barrio más, porque esa estructura es muy similar a la de Lima. Y cuando yo dialogaba con otros docentes o en la universidad y les decía dónde yo vivía, ya me percataba de que no era un lugar tranquilo o que me recomendaban que me vaya de ahí lo más pronto posible. Entonces dije, ok, ya estoy entendiendo dónde estoy viviendo. Y dije, bueno, pero podría irme y ser un vecino más que llegó y se fue, pero prefiero hacer algo mucho mejor. Voy a empezar a cambiar eso, pero como yo no soy abogado, militar, ni médico, sí soy artista plástico. Entonces lo que yo voy a hacer es aportar desde mi conocimiento y digamos, la base con la que yo venía era la cultura peruana andina, porque toda mi familia es ayacuchana. Entonces el vocablo quechua... Pero tú naciste en Lima. Yo nací en Lima. Por otra historia también, hablando justo, Claudia hablaba de la migración de los peruanos. Hay que recordar que Lima también sufrió un proceso fuerte de conflicto armado en los 80 por grupos terroristas como el MRTA y el Sendero Luminoso. Y curiosamente el epicentro de este terrorismo es en Ayacucho, donde son mis padres. Entonces, y no es curioso que Ayacucho en vocablo quechua signifique rincón de los muertos. A raíz de estos conflictos, mis padres migran a Lima y es en Lima donde se conocen y yo nací en Lima. Probablemente si no hubiera surgido este episodio en la historia de Perú, yo hubiera nacido en Ayacucho. Pero bueno, el destino me llevó y nací en Lima. Y así el destino llevó a mi tía a salir de Lima por también la crisis que surgió hasta los 90. Y mi tía, en un viaje que tenía que haber dado a España, sufrió una estafa y con la motivación de prosperar llegó a Buenos Aires. Y ella fue la que me invitó a dedicarme a la pintura, porque ella ya había hecho como una carrera acá, desde la fotografía justamente. Por favor, dinos el nombre de tu Mi tía para honrarla. Dora López, presente siempre. Presente siempre. Cuéntanos qué pasó con tu tía. Bueno, la historia de mi tía es muy extensa, pero la podría resumir como alguien que siempre luchó por lo que le gustaba y no se veía en Lima en esos años, ¿no? Y decidió salir de Perú. Dejó a sus 2 hijos, ya grandes, alrededor de 11, 12 años, y a su esposo y dijo, bueno, me voy a España. Hizo todo un trámite con un tramitador ilegal, que después no se enteró que era ilegal porque ella no tenía esa noción. Salió en la noticia de que estaba estafando gente y dentro de ese grupo estaba mi tía. No. Y había vendido sus locales, había apostado todo por ir a España, pero quedó mal. Entonces como ella sintió las ganas de que bueno, ya me despedí de todos, yo tengo que salir, una amiga le dijo, vente a Argentina. Entonces decidió así como salir de Perú y se fue a Argentina. Llegaste más grande, a los 22. Como comentábamos, no vamos a decir que ahora tienes 50, no, parezco de 30. No, parece de 30, ¿verdad? ¿De 32 puede ser? Cumplí 30 en julio, soy del 20 de julio, el día del amigo. El día del amigo y yo el día de la bandera, así que mira, estamos... la amistad. El mismo 20. Cuéntanos del torito, que es también un símbolo importante. Dentro de la cultura latinoamericana y también del Perú.
¿Qué Mira, significa? yo llegué al torito también así por casualidades de la vida. Yo hacía murales hasta que gestioné una exposición en el consulado y un amigo sacó unas réplicas de toros pequeños. Yo intervengo en los toros, los exponemos y en ese entonces estaba Ricardo Inoguyen dentro del consulado y fue él quien me adquiere el torito. ¿Por qué lo menciono? Él cuando me compra el torito, me pide una reunión para conversar y que le dé una firma del toro y demás. Y me dice una frase muy interesante que fue como el detonante para que yo me aboque al torito. Me dijo: Brian, yo no he visto otro artista peruano que haga toritos en Buenos Aires y en Argentina. Yo, por lo que veo, lo pintas muy bien y estaría interesante como que ahondes por ahí. Eso fue para mí un claro inicio de que, bueno, si no hay alguien que está haciendo esto, voy a ser el pionero en comenzar. Tomé ciertas referencias de lo tradicional del torito y empecé a ahondar. Y ya cuando tomé fortaleza y determinación en poder exponer el torito, me di con la sorpresa que era una pieza ancestral que data desde el siglo XVI, con la llegada de los españoles a América. Porque el toro no es propio de Latinoamérica, llega con la migración española. Claro. ¿Y cómo se hacen los toros en miniatura? La civilización Pucará, que se desarrolló en la cuenca norte de la Titicaca, realizaba pequeñas estatuillas de piedra que se conoce con el nombre conopas o illas. Pero cuando llegan también los españoles y los extirpadores de idolatría, bueno, empezaron a censurar y erradicar todo lo que no sea católico. Y el hecho de hacer llamas en piedra claramente no era católico. Entonces la civilización Pucará lo que hace para camuflar sus llamas es agregarle cuernos, estirarle las patas, pero sí le mantienen el vestigio de esta asa, que es más prehispánica. Sí. Y es ahí, en esa interacción, donde surge uno de los primeros sincretismos. ¿Lo puedes voltear un momentito para que se vea? Ahí va. Eso, gíralo un poquito más. No, Para el otro hacia lado. el otro lado. Eso, Ahí ahí les está. presento al torito de Pucará. Ahí está. Pero cada torito, digamos, tiene su Sí. personalidad, tiene su impronta particular y además también impartes talleres en distintos lugares. Así es. ¿Y qué le transmites a las personas que quieren pintar el torito? Claro, porque así como cada uno deja su impronta, digo, de pronto yo quiero agregarle algo, pero a lo mejor no va con la técnica. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo transmites y cómo diseñas lo que, digamos, si se puede llamar así, Claro. la vestimenta del torito? Bueno, cuando yo hago estos talleres, claramente busco preservar la cultura peruana andina, ¿no? Y que está vigente y se adapta a la modernidad en la que vivimos. Siento que cuando se pinta un torito ancestral, estamos haciendo una remembranza de todas estas familias ancestrales que han hecho que perdure el torito hasta el día de hoy. Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI hay muchísimos años y familias invisibilizadas que no se sabe quién comenzó, pero en Puno sí hay una gran colectividad que se dedica exclusivamente al torito de Pucará en Perú. Con esa referencia, cuando yo doy talleres, le doy esa misma importancia de que es una obra que viene a generar puentes culturales con otras culturas. El hecho de que yo le haga una especie de fileteado va por ese camino, justamente. Importante que hables del fileteado Quedo porteño, acá argentino. en Buenos Aires. Yo pienso que la cultura andina viene a hermanarnos, viene a unirnos. Yo una vez decía, ¿no?, que la cultura peruana andina no es ni superior ni inferior a otras civilizaciones, como la egipcia, la asiática o la norteamericana. Somos, en ese sentido, en un horizonte donde venimos a compartir. Entonces, cuando pintamos toritos, hago también énfasis en esos detalles. Y después, bueno, yo he ido dándole mi toque o mi estilo al torito, tratando de generar otro nuevo sincretismo entre Perú y Argentina, ¿no? Por eso esta idea de filetearlo. Y esa misma idea, cuando doy talleres, trato de transmitirla, ¿no? Y claro, también doy pie como para que sea algo espontáneo, ¿no? Como que cada persona pinte su mirada del torito, ¿no? Yo doy la introducción histórica, lo que significa, pero al final es el que lo pinta puede hacer lo que le guste, ¿no? Claro, pero sí es, digamos, imprescindible que tenga el fileteado, porque yo digo, ese torito
ese torito es de Brian. Ah, claro. Bueno, ahí ya estoy marcando un estilo para más o menos en esta búsqueda del sincretismo generar mis toritos, ¿no? No es obligatorio que todo el mundo haga fileteados, pero como es un público a veces argentino, sí les simpatiza la idea de filetear. Y hay técnicas en el fileteado con el pincel, entonces se generan dos dinámicas. Una que es pintar un toro ancestral y la otra, la parte plástica, de modular los tonos y colores. Entonces, un taller que puede durar hora y media o dos, a veces se extiende hasta 3, 4, porque es tan apasionante el hecho de pintar en grupo, que tiene otra energía que cuando uno pinta solo. El dialogar, el compartir es una manera hasta recreativa y desestresante. Y pintar en grupo pues tiene esa aura de comunidad. Bueno, llegó la hora de jugar, porque en Caribe Sur Okay. jugamos. Y vamos acá. Tenemos, bueno, no los vemos acá, pero tenemos 3 sobrecitos que están en la mesa. Vamos con este primero, que es de viaje. Tiene, mira, tiene Canadá, Estados Unidos. Sí, Claudia y Brian llegaron un poco expectantes y esos sobres, y Claudia nos refería a que su mamá antes escribía cartas. Yo también me encanta. Sí. Yo soy romántica empedernida, me encantan las cartas, el sobrecito. Todavía. Y bueno, vamos a comenzar con este sobre. Vamos a darle a elegir primero a Claudia, después a Brian. O primero a Brian, después. Por orden de llegada. por orden de llegada. Ok. ¿Rojo o blanco? Rojo. Muy bien. Rojo. Ok. Rojo. Japón. Mira. ¿Qué significa Japón para Perú y para Claudia? Bueno, tenemos una corriente migratoria importante japonesa en Perú. De hecho, tenemos mucha influencia también en nuestra cocina, por ejemplo, en toda la parte de lo que es la cocina fusión, lo que es Nikkei, que hoy en día también está acá en Argentina a través de algunos restaurantes peruanos. Súper importante para nosotros, así que estamos conectados ahí con la cultura japonesa también, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Brian. Yo elijo el blanco. Sí, no le queda más opción. Muy bien, Brian, así es que se decide. La Casa Blanca, Estados Unidos. La Casa Blanca. Estados Unidos. Ok. Ay, te dejé la más difícil, ¿verdad? Sí, estoy pensando Casa Blanca. O sea, a ver, ¿qué relación? Sin filtro. Dime, háblame de lo que en este momento para ti significa la Casa Blanca, Estados Unidos. No podemos leer el currículum completo de Brian ni de Claudia porque llevaría un programa entero, pero cabe destacar que Brian ha sido muy reconocido en distintos ámbitos y hay un premio muy importante del que vamos a hablar antes de irnos brevemente. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque bueno, sabemos que en Estados Unidos hay determinado reconocimiento que premia a los migrantes, pero no sabemos si este año eso va a suceder. ¿Qué sentiría Brian si de pronto lo llaman y le dicen, tienes un reconocimiento de la Casa Blanca por la transmisión de tus valores ancestrales, los valores ancestrales de tu país? Y sobre todo por la manera en cómo has tendido puentes entre culturas. Wow, tomaría un tiempo procesarlo, pero siempre agradecido con Dios y con el destino. Pero no sé, creo que agradecido porque yo soy lo que soy por todos los que me han apoyado en realidad también, ¿no? Todas las sustancias de otras personas que han apostado por mi trabajo, desde la difusión, el compartirlo en redes o recomendarme. Creo que sería agradecer. Me tomaría asimilarlo igual, pero sí. ¿Qué le dirías al presidente de Estados Unidos si tuvieras la oportunidad de estar en la Casa Blanca? ¿Qué le dirías respecto a los migrantes? Por ahí le podría mencionar que los migrantes venimos a construir y aportar desde nuestra cultura. Todas las civilizaciones siempre han estado en constante cambio y en constante intercambio de información. Y creo que las culturas
ya sea la peruana o andina, asiática, tienen aportes positivos. Y Estados Unidos tiene una historia migratoria increíble. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron muchos migrantes europeos que aportaron a la ciencia, a la tecnología. El mismo Albert Einstein, por ejemplo, ¿sí? Él era de Europa y se asentó en Estados Unidos. Todas las teorías que ha creado él las hizo allá. Entonces, y así varios. Imagino, actualmente, yo lo que le podría decir a Donald Trump es que por ahí sea más empático con la comunidad migratoria. Sí hay elementos negativos, como en toda migración, pero pienso que lo positivo es lo que va a generar a futuro las migraciones que coexistan en Norteamérica. Porque así como hubo la migración europea, tal vez ahora la latina viene a aportar desde lo ancestral que tienen, ¿no? Todos estos conocimientos que aún perduran. Y este mensaje muy propicio, de verdad, para los momentos que estamos experimentando, es válido para todas las comunidades de todos los países. Bueno, segundo, ahora le damos la oportunidad a Brian de escoger. Okay. Aquí tenemos 2 sobres. Uno dice no olvidar y el otro dice importante. ¿Cuál escoge Brian? No olvidar. Muy bien. No sé por qué, pero me salió. Ok, y ahora, ¿rojo, rosa o verde? Verde. Ok, el verde es la libélula que tenía una sola ala. La libélula. ¿Alguna vez te has sentido como una libélula con una sola ala? En ciertas ocasiones, tal vez. ¿Y qué haces en esas ocasiones? Ya que es algo metafísico, creo... siempre creer que puedo lograrlo. Hay un concepto que es como el automotivarme. Mirar al espejo y decir, sí se puede, vamos para adelante. Y eso me ayuda a superar cualquier vicisitud. Y eso se lo contagias a todo el que contactas. Mira, yo en el arte plástico siempre hay mucho negativismo y a veces como... Pesimismo. Pesimismo, esa es la palabra. Y como yo soy más optimista por mis experiencias, trato de contagiar eso a quienes trabajen conmigo en el muralismo, hagan toritos, expongan, porque yo sí veo de manera positiva el arte plástico. Y tal vez eso me ha llevado a chocar con docentes, con amigos, que a veces que no logran romper la burbuja. Pero trato de siempre animar. Como yo hago, como hizo mi tía conmigo, yo con mis colegas. En 30 segundos, dinos, ¿qué significó para ti el reconocimiento de la legislatura y cuánto pesó en tu ego? No me cambió demasiado, diría yo. Sí me ayudó a visibilizar el trabajo que hago en el barrio. Bien, gracias. Importante. A ver. Importante para Claudia. Uy, claro. Gracias, Brian. La más suave. Verde, naranja o azul. Naranja. Naranja. Un reino sin magia. ¿Alguna vez te has sentido gobernando un reino sin magia o en tu reino hay o no hay magia? ¿Cómo pones la magia en tu reino? Bueno, creo que es un poco lo que dice Brian, ¿no? O sea, cuando no hay algo que te haga ir para adelante es sacar la magia de las personas que te rodean. Siempre hay alguien que está como más positivo que uno en algunos momentos, o mismo la gente la gente como Brian, que viene a sumarle magia a tu vida, y eso es lo que hace que podamos seguir avanzando, ¿no? Cuando uno está bajito, cuando no crees, cuando tenés momentos que por ahí ni uno cree en uno mismo, entonces es súper importante esa gente o la magia también de las cosas que te gustan, de la fotografía en mi caso, de tu trabajo, y a veces, muchas veces de mi mamá, cuando la veo a ella, hace magia con cosas, sí. Bueno, y con la magia de Claudia Flores, licenciada en Comercio Exterior, fotógrafa profesional, y con la magia de Brian Maiwá, nos despedimos de este episodio de Caribe Sur. Antes, por favor, indiquen sus redes sociales, cómo pueden contactarlos y hasta cuándo va a estar tu exposición.
La exposición está siempre en la cafetería 90s Coffee Roaster, acá en Maipú 714, por si quieren ir. Y mi Instagram es kion, con K, punto, foto, en inglés, PHOTO. Y bueno, kion para mí es el jengibre, que se conoce acá en Argentina, en Perú se dice kion, y está muy presente en nuestras raíces, Sí. ¿no? En todo lo que es la gastronomía, desde chiquitos, para curarnos y un montón de cosas, entonces por eso el kion en mi Instagram. Brian. A mí me pueden encontrar como Maiwa Art, _art. Maiwa también es complicado de letrar, MYHUA, que es justamente una planta ancestral de Ayacucho. Ese es mi apellido. Muchísimas gracias, Claudia, Brian, gracias por acompañarnos. Y como siempre, en el control estuvo Agustín Romero, en la asistencia de producción Sami Nodas, y quien produjo y condujo el espacio para ustedes, Alex Hernández. Por favor, síganos en @CaribeSurSomos. Los esperamos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.